Comenzó el periodo ya para hacer las declaraciones. ¿Cuáles son las expectativas de recaudación, ministro? Bueno, hasta el momento, Ernesto, considerando, ¿no?, el contexto mundial de la economía, ¿no? Sí vemos que vamos por buen rumbo. Hemos hasta el momento alcanzado las metas tributarias que nos habíamos planteado hasta el momento a nivel de ingresos, tanto en el impuesto sobre la renta como también respecto del IVA. Hay algunas pequeñas variaciones, pero hay que entender también que estamos en un contexto en el que pues recientemente hemos tenido ya una crisis bancaria en la economía global, tanto en Europa como en Estados Unidos. Esto pues sin duda tiene una afectación directa sobre la economía salvadoreña, pero hasta el momento pues hemos recaudado el monto que habíamos programado hasta el 28 de mayo, que más o menos asciende a 3.114 millones, ¿no? Vamos saliendo poco a poco de la crisis y nuestra economía está pues recibiendo o está, digamos, teniendo el desempeño que nosotros esperábamos para estas alturas del año. Estamos constantemente monitoreando. Hoy por hoy, digamos, el tema de los combustibles y de algunos recursos naturales que no produce nuestro país, como gas natural, entre otros, no es algo que nos esté afectando a nivel económico en este momento. Ministro, y hablando precisamente sobre el tema relacionado con las calificadoras, tenemos nosotros una buena ponderación tras lo que hemos tenido como pláticas recientes con estos organismos. Sí, de hecho, Standard & Poor's y también Fitch Rating acaban de hacer un upgrade de calificación para El Salvador. Nosotros estamos constantemente con ellos proveyendo la información de nuestras cuentas fiscales, del desempeño. Creo que también los logros en materia de seguridad han tenido impacto directo y positivo sobre el desempeño económico de nuestro país. Y esto evidentemente pues les augura tanto a las calificadoras de riesgo como también a los otros actores del mercado de que El Salvador va a seguir la ruta de la sostenibilidad fiscal. ¿Todo eso gracias a una solvencia fiscal o hubo que tomar dinero de otras áreas? No hemos tomado dinero de ninguna área en específica, evidentemente tanto para financiar la brecha presupuestaria, para financiar también los proyectos que se ejecutan desde el Ejecutivo. Nosotros tenemos que recurrir a algunas fuentes de financiamiento, ¿no? Entiéndase organismos multilaterales como Banco Mundial, BID, la CAF y el BESIE. Estos 4 multilaterales básicamente han apoyado al país en su estrategia de inversión pública y también en su estrategia de estabilización de las finanzas públicas. A veces para algunos pues pareciera que son tan ingenuos en esto que creen que asignaciones presupuestarias pues terminan siendo dinero líquido. Y agarrarlo así nomás. El fondo de pensiones es intocable. Bueno, de hecho por ley, ya usted decía que no puede serlo, ¿no? Por ley no se puede tocar y no lo vamos a hacer por el compromiso que nosotros tenemos también con todos los cotizantes. Cada emprendimiento que surge es dinamización de nuestra economía, Ernesto, y creo que es algo que en los 4 años de gobierno es un logro pues que no se puede ocultar por ninguno de los actores de la oposición. Creo que el sistema de compensación social de nuestro país se ha restablecido, es decir, aquel que se porta bien, aquel que tiene un emprendimiento, aquel que estudia, aquel que trabaja constantemente, tiene las oportunidades que su propio esfuerzo le da. Algo que no sucedía en el pasado porque quienes tenían este tipo de oportunidades, ¿no?, de seguir creciendo eran los malandros, los que estaban ahí esperando a los hipotes que iban para la universidad y que los extorsionaba. Ellos eran los que dominaban los territorios y por ende pues ellos eran los que habían roto el sistema de compensación social en nuestro país. Estamos construyendo un estado mucho más chato, como le llamaríamos, ¿no? No un estado tan grande, pero un estado que funcione en sus partes básicas, entiéndase, en educación. En educación nosotros no tenemos por qué ser austeros, tenemos que apostarle a seguir invirtiendo en educación, a seguir teniendo una política pública de gasto expansivo, porque nuestro país necesita más educación. Entonces vamos a seguir invirtiendo. En nuestro país, todos los años constantemente se incluía una partida en los gastos de presidencia que se llamaba partida de gastos reservados. Y desde ahí se saqueaban sistemáticamente los fondos públicos. Pues, ¿qué hizo el presidente Bukele desde el primer año de su gestión? Anular por completo la partida secreta. Entonces hemos reducido los gastos
donde estaban escapándose flujos que no permitían llegar al desarrollo, y hemos reorientado los fondos públicos a esas áreas que sí necesitan inversión para potenciar el desarrollo, Ernesto. Y creo que esa es la gran diferencia. Entonces, durante los gobiernos de izquierda es muy común que se hable de los temas de austeridad, pero no hablan de la austeridad importante, de la austeridad de detener la corrupción y de atacarla directamente. Y creo que el presidente Bukele ha sido muy claro con eso y ha mantenido su política durante los 4 años de gobierno. ¿Qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que se pretende hacer desde la caja fiscal? Decirle a los 4 grandes distribuidores, por ejemplo del combustible, nosotros vamos a pagar parte de la factura para que no la pague la población. Y a eso es lo que nosotros llamamos un subsidio. Básicamente es pagar por cuenta del pueblo o por cuenta de la economía el valor diferencial para que esto no se convierta en una crisis de inflación, ¿no? ¿Resultados de los jueves de evasores, ministro? Sí, bueno, Ernesto, mira, nosotros en el país siempre, como dije, escuchamos que aquí se perdían alrededor de 2.000 millones en impuestos al año. Nosotros, si comparamos la cifra que se recaudaba en el año 2018 con la cifra de ingresos que obtuvimos en el año 2022, son cerca de 1.800 millones el diferencial entre lo que se recaudaba en el año 2018 y lo que terminamos recaudando en el año 2022. Entonces, ¿cómo logramos cerrar esa brecha de 1.800 millones? Pues a punta de utilizar todas las herramientas que tiene el Ministerio de Hacienda y que siempre ha tenido, porque el Ministerio de Hacienda siempre tuvo la facultad de judicializar los casos ante la Fiscalía General de la República. Nosotros hemos llevado 179 casos ante la Fiscalía General de la República, es un monto de 175 millones los que nosotros hemos presentado, solo nosotros en avisos a la Fiscalía General de la República, más las amnistías, más otro tipo de estrategias que son parte también del plan antievasión. Con eso nosotros hemos pues recuperado e identificado alrededor de 1.200 millones que no se tenían. Eso es solo parte del plan antievasión. Somos los que más recaudamos respecto al PIB en cuanto a valores absolutos. Pero la carga tributaria, entiéndase como el porcentaje de todos los tributos, ¿no? Sí. Mezclado el IVA, la renta, claro, y todo, cuánto pagas ¿no? de tus ingresos totales, cuánto realmente se te va en el tema de impuestos. Lo hacía en comparativo de lo que realmente también está el tema de la evasión, que obviamente claro, si hay evasión, de ahí se saca también dinero para poder de alguna manera compensar lo que a lo mejor no se puede pagar. Por eso es que si somos de los que más recaudamos, a pesar de que los porcentajes de carga tributaria hacia las personas no han incrementado. Nosotros no hemos tenido incremento en los impuestos, pero sí nos ha incrementado la recaudación. El tiempo se ha encargado de ponerlos en su lugar y también de darnos la razón a nosotros como Ministerio de Hacienda en el sentido de quien debe pagar impuestos debe pagarlos de acuerdo a cómo lo pagamos todos y de acuerdo como está establecido en la ley, Ernesto. No podemos permitir que el delito de evasión sea un delito de cuello blanco, un delito silencioso y sobre todo un delito tolerado en nuestra sociedad. El evasor de impuestos no solo causa el daño de no pagar los impuestos, sino que le roba la oportunidad a nuestros niños de tener mejores escuelas, a nuestros adultos de tener mejor atención en salud, a nuestras comunidades de tener mejor seguridad. Entonces nos roban el desarrollo, nos roban la esperanza. Y creo que ese es el mensaje más fuerte y el mensaje primordial del plan antievasión. No vamos a tolerar delitos de cuello blanco solo porque se enmascaran detrás pues de la fachada de ser empresarios o de ser inversionistas. Vamos a perseguir a todos aquellos que están fuera del margen de la ley. Nosotros como Ministerio de Hacienda no podemos ir a andarle cobrando impuestos a la señora que está con un canasto en el mercado. Por supuesto, sí. Sería básicamente inhumano, no es rentable para el Ministerio de Hacienda perseguir esas pequeñas cosas, ¿no? Pero, ojo, nadie nos va a negar o nadie puede negar que en la Fiscalía General de la República en los últimos meses nosotros hemos presentado constantemente avisos multimillonarios de 3, 4, 5 millones. Que ya no es de un canasto, que ya no es una venta de canasto, ¿no? Eran personas naturales dedicadas a la importación y exportación
y comercialización en nuestro país de frutas, verduras y de otros productos que se venden en la tiendona, por ejemplo. Y fuimos por ese tipo de evasores. Entonces hemos golpeado la informalidad donde debemos golpearla, Ernesto, no con el ciudadano más indefenso, no con aquel que está empezando, sino con aquellos que tienen la capacidad contributiva para aportarle al Estado. Me gustaría saber cómo está el tema de la deuda política para los partidos. Sí, hemos pagado hasta donde recuerdo en este momento, yo no recuerdo que tengamos a ninguno de los partidos políticos, excepción hecha por Arena, sí, que pues la deuda política del partido como tal fue objeto de extinción de un proceso de extinción de dominio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la desviación de las donaciones de Taiwán durante los terremotos del año 2001. O sea, casi algunas personas han olvidado ya que Arena se robó, y eso porque ya está dictaminado de esa forma, se robó fondos que estaban dirigidos a las personas que resultaron afectadas por el terremoto de 2001. Entonces, por parte de la Fiscalía General de la República hubo un proceso de extinción de dominio y la deuda política fue parte de ese proceso de extinción de dominio, ¿no? Entonces, creo que es un precedente importante para que ningún partido político en el país vuelva a creerse o hacer un mecanismo de corrupción y de lavado de dinero como lo fue Arena durante su gobierno. Y lo digo abiertamente, Ernesto, aunque yo sé que algunos miembros de ese partido se molestan, pero Arena como tal fue un mecanismo de lavado y de corrupción para saquear las arcas del Estado por ciertos grupos de poder en nuestro país. Esos mismos grupos de poder que ahora les molesta y están en contra de las estrategias de seguridad, que están en contra también de los avances que tenemos en materia de educación, salud, infraestructura, entre otros rubros que el país evidentemente ha avanzado durante los 4 años de gobierno del presidente Bukele. ¿Cómo está observando usted todo el manejo? Bueno, a ustedes les compete entregarle el presupuesto. Ya les entregamos el presupuesto de 92 Allá como millones. lo administren ellos, ya no se meten ustedes. ¿Cómo no? En alguna por el tema de la discusión que se generó hoy con el voto en el exterior, por ejemplo. Sí, de hecho, nosotros mantenemos cierto grado de supervisión de los fondos públicos, no somos los entes auditores, evidentemente, pero sí mantenemos cierto grado de supervisión, acompañamos también a las entidades para ver algunos procesos. Hay que recordar que algunos de esos procesos son inversión pública, entonces hay que darle seguimiento a través de la Dirección de Inversión y Crédito Público. Algunos de esos procesos en muchas ocasiones requieren también de que algunos especialistas del Ministerio de Hacienda revisen la documentación de las compras, licitaciones y todo eso, y pues ese es el rol que nosotros jugamos. La responsabilidad de la administración es del Tribunal Supremo Electoral, evidentemente, pero nosotros damos acompañamiento a la ejecución de los fondos para ver cómo van y si necesitan un refuerzo, si les recortamos porque no se han gastado todo. Entonces, hoy por hoy creo que el proceso continúa bajo la misma lógica o va sobre su marcha. Esperemos pues cómo avanza en los próximos días y en qué podemos apoyar al Tribunal Supremo Electoral, porque aquí lo más importante es asegurar que la elección sea una fiesta cívica, Ernesto, y que se respete la voluntad soberana del pueblo salvadoreño. ¿Cuál es, digamos, desde tu experiencia, el estado actual de la economía, quizás para entrar en términos generales? ¿Cómo ves el país? Voy a entrar por ahí quizás en ese sentido. Bueno, los economistas cuando hacemos el análisis de la situación económica normalmente empezamos por lo que llamamos el sector real, que es PIB y precios. Entonces, en términos del crecimiento económico hay que tomar en cuenta que El Salvador nunca ha sido un tigre del crecimiento. O sea, tenemos datos desde 1950 a la fecha de crecimiento económico, y el mejor momento que hemos tenido fue en la primera mitad de los 60, con tasas de más o menos 7%. Y de ahí el segundo momento, la primera mitad de los 90, con una tasa entre 5 y 6. Y de ahí hemos tenido un crecimiento muy modesto. Entonces, a partir de la dolarización, El Salvador entra en una fase de 2% por todos estos años, hasta los últimos años en que ha subido un poco a 2,5%. Pero lo pongo en contexto porque cuando digo que tenemos ahora el crecimiento más bajo en Centroamérica,
Y la región no es una cosa de este momento, sino es una cosa de hace por lo menos 30 años. Entonces el año pasado terminamos con 2.6 de crecimiento, mientras que Guatemala, Honduras, Nicaragua crecieron 4, Panamá creció 10%. O sea, estuvimos claramente a la cola. Claro. Y este año las perspectivas es que vamos a crecer, según las proyecciones actuales, 2.4, 2.8, y también son las proyecciones más bajas de crecimiento en la región. En ocasiones anteriores hemos estado también valorando este factor de la seguridad como un eje fundamental del crecimiento de la economía, ¿no? Sí. Bueno, ya lo empezamos a ver en revitalización de actividad económica a nivel más local, microempresarial. La percepción y el optimismo de los microempresarios ha mejorado muchísimo a raíz de este cambio en el clima de seguridad, y en general la ciudadanía lo percibe de manera cada vez más fuerte. Entonces, eso no te garantiza que vas a conseguir alto crecimiento, pero es una condición necesaria. O sea, si no resolvías el tema de las pandillas o no las desarticulabas, realmente no había condiciones mínimas para que El Salvador pensara en una estrategia de más alto crecimiento a largo plazo. Entonces eso ya está, digamos, resuelto. No el tema de la seguridad en toda su integralidad, pero sí el tema del accionar de las pandillas, que era, creo yo, la pieza medular en ese problema. Las extorsiones han caído casi a cero. O sea, se mira otro clima en el país. Pareciera ser que, y aquí viene la pregunta, ¿cómo examinas tú a países como los nuestros, que sabiendo que nos están diciendo ahí viene el lobo y no hacemos nada? ¿Cómo ves el tema muy en particular del área agrícola? Aquí hay varias aristas, ¿verdad? Una fundamental es que El Salvador es un país chiquito, no tenemos la frontera agrícola que tienen todos nuestros vecinos, ¿verdad? Guatemala, Honduras, Nicaragua, incluso Costa Rica es pequeño, pero es como el triple de El Salvador. Entonces no tenemos mucha frontera agrícola. Ahora, aún así hay bastantes tierras que han sido desaprovechadas, otra vez por el tema de seguridad. Por ejemplo, imagínate una persona que tenía un terreno y que quería cultivar algo, ahí le caían las pandillas a extorsionarlo o a robarle la cosecha. Entonces, ¿quién va a estar haciendo esa inversión? Ahora que el tema pandillas ha sido controlado, entonces ya puede haber mejores condiciones para que la gente empiece a invertir, a hacer ese tipo de inversiones. Lo vemos en los bienes raíces, ¿verdad? El precio de los terrenos ha empezado a subir considerablemente porque, bueno, sabemos que una gran parte del país está controlada de una manera u otra por las pandillas. Entonces ahí, ¿quién va a querer comprar una casa o edificar en una zona de control pandillero? Entonces ese factor se ha removido y eso ha redundado en un aumento del precio de los terrenos. Pero entonces, volviendo a la agricultura, ese puede ser un factor para dinamizarla. Ahora, por otro lado, no tenemos, por ejemplo, la variedad de microclimas que tiene Guatemala. Digamos, todo el altiplano de Guatemala es frío, ahí se cultiva una buena parte de las hortalizas que vienen acá, que nosotros tenemos clima frío, pero en zonas muy localizadas, ¿verdad? En La Palma, en Morazán, no tenemos las tierras que tiene Guatemala. Entonces, tratar de competir con Guatemala en ese tipo de producción de hortalizas de tierra fría no puede ser, porque no tenemos simplemente los terrenos. En el ámbito fiscal se está haciendo una buena gestión, pero las finanzas públicas están siempre en una situación, digamos, delicada. Ese riesgo del 13% de riesgo país hay que bajarlo a menos de 5 para que El Salvador pueda salir a colocar nuevamente deuda. Ese es un reto que se tiene. Ya ha bajado 22 puntos, de más de 35 a 13, o sea que falta bajar otros 8 puntos. Entonces, si ya bajaste 22, puedes bajar 8 puntos. En el tema de la reactivación está el reto de atraer más inversión extranjera. El año pasado tuvimos flujo negativo de inversión extranjera directa. Fuimos el único país en Centroamérica con flujo negativo. Y en los 35 años últimos de inversión extranjera directa, solo ha habido 2 años con flujo negativo, que fue el 2010 y el año pasado. Entonces ahí hay otro reto, ¿verdad? Implementar medidas que hagan al país más atractivo a la inversión extranjera directa. Las apuestas que han sido puestas sobre el tapete, el desarrollo del turismo de playa,
el desarrollo del tren del Pacífico, todas son apuestas, el viaducto, los chorros, son apuestas estratégicas que también pueden contribuir a esta dinamización y son retos, ¿verdad? Entonces yo mencionaría eso como retos, y los riesgos creo que vienen sobre todo de afuera, fíjate. El tema de Estados Unidos, bueno, lo de la deuda, aunque parece que el fin de semana ya lograron un acuerdo el presidente Biden y el líder republicano McCarthy, pero todavía están en los detalles, supuestamente lo van a llevar mañana a aprobación del Congreso. Pero eso son temas que obviamente nosotros no controlamos para nada, pero que le meten inestabilidad a la economía, sobre todo estando dolarizados. Creación de empleo. ¿Tú crees que hemos logrado superar las expectativas en esa materia? No porque no estamos creciendo a las tasas que deberíamos crecer, y porque el 60-70% de nuestro mercado laboral es informal. Entonces, aunque se esté generando empleo en el sector informal, no son empleos de calidad, no son empleos con cobertura de pensiones, de seguridad social. Entonces, lo ideal sería una economía con 100% del empleo cubierto por este tipo de prestaciones, que implicaría que la economía es formal y que se generaran anualmente todos los empleos que necesitan los jóvenes para incorporarse al mercado laboral. O sea, si hacemos digamos, como un resumen, estaríamos creyendo de que al cumplimiento del primer semestre del año, seguimos todavía bajo la idea de que sí, tenemos un crecimiento creo que del 2.8%, ¿no? 2.6 fue el dato del año pasado. Ajá. Y 2.8 para este año. Para este año. Bueno, tú decías depende de cómo quien quiera verlo, bien o mal. Ajá. Yo creo que El Salvador ha estado haciendo la lucha en medio de una condición o de condiciones globales muy difíciles, ¿verdad? Y de una herencia también complicada de desequilibrios fiscales, desequilibrios en el sector externo, insuficiencia alimentaria, falta de inversión pública. El dato de la inversión pública es interesante. A este gobierno se le acusaba con la recompra de los bonos que en lugar de haber pagado 800 millones, eso lo debería haber destinado a educación y salud. Bueno, resulta que pagó los 800 millones y además la inversión en educación y salud es la más alta en la historia de El Salvador. O sea que ha hecho las dos cosas. No ha sacrificado, digamos, gasto en salud o en educación para pagar la deuda que dejaron los otros, ¿verdad? Porque esa deuda la dejó Arena, en concreto la de los eurobonos.